Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo están? Victoria. Amén. Estamos en victoria, ¿verdad? Bendecidos, prosperados y victoria. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor que nos dé dirección para poder comprender su palabra y que podamos salir entendidos de ella misma y que esta palabra nos pueda seguir transformando. ¿Ven? Amén. Oramos, Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana bendita que nos das. Gracias, Padre amado, por reunirnos aquí en tu casa, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, a cada hermano, hermana que ha venido, Señor, y los que están por venir también, Señor. Te damos gracias, Señor, que tu palabra sea expuesta, no mi conocimiento ni intelecto, Señor, sino que tu palabra bendita pueda ser derramada en cada uno de nuestros corazones y esta puede llevar fruto haciendo por uno a aquellas personas que lo necesitan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, sea la gloria y la honra en el siglo de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué libro se acuerdan? Hechos. Muy bien. Desde el año pasado estamos estudiando Hechos. Hicimos un paréntesis. La semana pasada nuestro hermano Jonathan hizo un resumen del libro de Hechos del capítulo 1 hasta el capítulo 10, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a continuar del 11 en adelante hasta que terminemos. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan qué es lo que predicó nuestro hermano Jonathan exactamente en la parte última? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hacer un recordatorio pequeñito. En el capítulo 10 del libro de Hechos habló de Pedro y Cornelio, ¿no? Pedro tuvo una visión, ¿verdad? Y Dios le mostraba en esta visión. Nosotros vamos a leer. Vamos a leer en el capítulo 10. En capítulo 10 del libro de Hechos, en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 8, sí. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado al tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, ¿no? Terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz, era la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Esa era la visión que había tenido Pedro. Había tenido, dice que un lienzo donde se mostraban animales, ¿verdad? Cuadrúpedos. Eso es lo que nos está haciendo ver. Reptiles y llaves del cielo. Hasta ahí, Pedro, creo que se le pasó el hambre, ¿no? Porque después de tener tanta hambre, dice que el Señor dice, él le dice: sírvete, come. Y él dice: yo no puedo porque esto es inmundo. ¿Y qué le dice Dios? Porque yo más inmundo aquello que yo he limpiado, ¿verdad? Y en ese tiempo, todo lo que tenía pezuñas no se podía comer, porque estaba en la ley, ¿verdad? El chanchito se podía comer, no se podía comer. Ahora sí, ¿verdad? Todo lo que tenía pezuñas no se podía comer, porque era una ley, estaban viviendo ellos en la ley. Y ellos,
bajo esa ley obviamente no podían comer ciertas cosas y tenían otras costumbres de comer. Amén. Pero ahora vamos, quédense grabada esta parte del lienzo y del sueño, perdón, de la visión que tiene Pedro, porque ahora vamos a ir al capítulo 11, que es lo que queremos estudiar hoy día, que habla de esta visión casi 3 veces, ¿no? Cuando Dios pone esta visión en el hombre y es constante esa visión, que es que algo Dios quiere trabajar con la persona o con lo que Él quiere hacer en la vida, ¿no? Si Dios le muestra a uno de los hermanos una cosa y lo confirma con otra y lo reconfirma con otra, es que Dios quiere comenzar a trabajar en eso ahora. En el capítulo 11, en el versículo 1, dice, ¿no? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Amén. Ellos estaban en Judea, dice, ¿no? Y habían oído que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Quién eran los gentiles? Ya sabemos, las personas obviamente que no eran judías, ¿no? Toda persona que no era judía eran gentiles, que no pertenecía al pueblo de Dios en cierta manera, ¿verdad? Y claro, ellos no podían ir a comer con estas personas, ¿no? No se juntaban con las chusmas. Yo no me junto con ustedes porque ustedes no pertenecen al linaje de Israel, ¿no? ¿Y cómo era posible que Pedro se iba a ir a comer con ellos? O sea, no cabía en los judíos ese tema, porque incluso era como una falta de respeto ir a comerse con gente que no conocía nada de la palabra de Dios. Pero como sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y es que Dios comienza a trabajar ya no solamente con el apóstol Pablo, sino también con Pedro, a trabajar con los gentiles, a también que ellos sepan que hay un Dios verdadero que puede también ser su Dios, siempre y cuando tú lo necesitas o tú lo quieres así. Porque Dios no doblega a nadie a que él pueda ser, ¿no?, su Dios, sino que también es tu decisión. Amén. Y bueno, para hacer un poco en contexto, Cornelio también tiene un sueño, ¿no? O sea, una visión que Dios le da. Y sigamos leyendo, ¿no? Aquí los judíos están asombrados de qué es lo que pudo hacer Pedro, en vez de pensar qué es lo que pudo hacer Dios y bajo esa obra maravillosa de la gracia, rescatar a gentiles como nosotros. Porque lo que estaba haciendo Pedro era rescatar a gentiles así como nosotros. Pedro estaba acostumbrado solamente a predicar a judíos hasta ese momento. Y luego en el capítulo 2 o 10 más adelante de Hechos comenzaron a predicar a samaritanos también. Samaritanos que eran más o menos creyentes, pero que también con el poder de la palabra iban a ser cambiados, transformados. Ahora Pedro comienza a ser guiado para predicar el evangelio a un centurión, ¿no? Un romano. Cornelio era romano. Entonces, ellos no eran judíos, eran gentiles. Y estos gentiles los despreciaban por ser gentiles, ¿no? Y los judíos siempre con su forma de ser, nadie ama a Dios como nosotros, ¿no? Entonces era su forma de expresarse siempre. Y claro, ¿y cómo te vas a ir a comer con ellos, Pedro? Si nosotros somos de linaje escogido, ellos no. Y eso es lo que está demostrando en el versículo 1 de Hechos, del libro de 11 de Hechos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Bueno, ese tema ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Saben qué cosa es una persona circuncisa e incircuncisa? Una persona circuncisa es que bajo algo corporal externo se le podría quitar el pecado de una manera y que iba a ser limpio toda una vida, ¿no? Y el que era incircunciso estaba, con la carne ahí, que no podría pertenecer al reino del Señor. El
en Hechos 11:1-3 se preguntan por qué los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿no? Es un acto físico que refleja algo que Dios quiere anhelar. En la ley, el circunciso, la gente decía, bueno, yo estoy circuncidado y por lo tanto Dios me va a aceptar en la circuncisión. Y aquel que era incircunciso es como que no era aceptado por Dios, ¿no? Y dice la Biblia acá que estaban disputando acerca de la circuncisión. Claro, porque estas personas gentiles no estaban circuncidadas, eran incircuncisos. ¿Y cómo le vas a predicar a ellos? ¿No? Eso es lo que estaban dando a entender en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 2. Entonces, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 10, versículo 16, dice que circunda pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo que quiere trabajar Dios y que representa la circuncisión es que nosotros dobleguemos nuestro corazón ante Él, más que un aspecto físico que te puedan expropiar o lo que fuese, es que tu corazón esté doblegado ante Él. Amén. No es que, bueno, ahora la circuncisión sería pues como que me porto bien, ¿no? Algo así, ¿no? Yo me porto bien y tú no. Eso más o menos es la circuncisión ahora, ¿no? Digamos, en estos tiempos. O yo congrego y tú no congregas. O yo sí trato de seguir a Dios y tú no. Eso a Dios no le cuadra esas cosas. Amén. Porque el uno y el otro merecen la misericordia del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva creación. Jesús establece ya otra cosa, ¿no? Más allá de la circuncisión va Jesús. No porque eres incircunciso no puedes ser acepto por Dios, sino que por el hecho de tener un corazón contrito y humillado ante tu Dios, es fácil llegar al Señor. Porque puede estar circuncidado, porque el corazón alejado del Señor. Y a Dios dice, no, eso es como que si fuese nada, ¿no? Entonces, algo no cuadraba en el pueblo del Señor. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Si hablo una herejía, me sacan a pedradas, ¿eh? Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, claro, Pedro tuvo que dar una explicación a los judíos, porque le estaban diciendo, pues, oye, ¿cómo te has metido a comer con esa gente? ¿Qué te pasa? ¿No? Y Pedro dice, cálmense, cálmense. Pedro estaba emocionado con la visión que había tenido y con lo que con lo que había ocurrido en la casa de Cornelio. ¿Qué había ocurrido en la casa de Cornelio? Había habido salvación. Eso es lo que había habido en la casa de Cornelio. Porque Cornelio se entrega a Cristo, él y su familia y todos los que estaban en ese momento, por la palabra expuesta por Pedro, son transformados y cambiados. Y llenos del Espíritu Santo, es más. Y Pedro se da cuenta que, oye, se acuerda, ¿no? Oye, eso fue lo que nos dijo Jesús, ¿no? Vamos a seguir leyendo. ¿Les parece? En el capítulo 3, vio claramente en una visión, comienza a explicar Pedro, ¿no? Le comienza a explicar a los judíos cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es una preca para recoger ahí Dios lo que está haciendo con Cornelio. Dios bendice lo que tú das de corazón, Dios lo bendice, amén. Lo que le está explicando ahí Pedro, pero él va más allá de eso, ¿no? Porque él no quiere decir, bueno, ahora diezme y ofrende, porque Dios es bueno cuando tú diezmas y ofrendas, no. Él le quiere hacer ver otra cosa. Dice, envía pues ahora, le dice el Señor,
hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, dice, ellos iban por el camino. Dios también le muestra a Cornelio el panorama, ¿no? Él había hecho lo que tenía que hacer todo cristiano, ¿no? Y Dios dice, bueno, ha llegado al cielo tus ofrendas, todo lo que has dado de buen corazón, porque Dios mira el corazón, otra vez te repito, ¿no? Cuando tú diezmas, ofrendas con todo tu corazón, no por necesidad, sino porque estás consciente de que esta es la obra del Señor y que nos encaminamos en ella, Dios ve eso. Y cuando tú pasas una necesidad, Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? Dios ahí cuando necesitas, ahí acude, va a ti y te da todo lo que puedas necesitar. Entonces Pedro está emocionado de todo lo que está pasando y se sentó. Entonces, versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles, por orden, ya estamos en el 11, lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles, llaves del cielo. Y otra vez le repite lo que dice en el capítulo 10. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come, dice, ¿no? Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿no? O sea, no lo llames tú inmundo o común, algo que Dios ha limpiado. Y adivina a quién representa ese lienzo. Los animalitos y todo que estaba viendo. Nosotros, hermano. Pero decía, no, Señor, por favor, ¿cómo me vas a hacer comer eso, no? Y Dios dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo, no lo llames común. Dios te limpió a ti y a mí en su tiempo, ¿verdad? Y nos trajo y nos amó. Ya tú puedes dar testimonio de cada una de las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces, bueno, vamos en el versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y luego sucede lo que le reveló Dios a Cornelio, ¿verdad? Dice, ya aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es la misma visión que estamos leyendo en el capítulo 10, ahora lo repite nuevamente en el capítulo 11. Y él hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda. Amén. Solamente hay un Dios que puede dar salvación. A gentiles y no gentiles, circuncisos e incircuncisos. Y ese es Dios. Él no hace excepción de personas. Si eres impío, si eres vil, lo que fueses, Dios te puede restaurar, Dios puede cambiar tu vida, la vida de tu esposo, de tu esposa, la vida de tus hijos. Él cambia todo. Para Él no hay nada imposible.
nosotros queremos cambiar nuestra manera de ser, nuestra carne queremos cambiar, pero no lo podemos hacer, no lo vamos a poder lograr. Solamente con la palabra del Señor podemos hacer una restauración en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y Él puede restaurar todo eso. Amén. Pensar, obligar a hacer algo a un hermano, cambiarle la vida porque yo quiero cambiarle, es casi imposible. Amén. Imagínate que yo le dijera a los hermanos, aquel que traiga un invitado la próxima semana se va a ganar 100 soles y 50 soles para el que viene contigo. ¿Podría yo llenar la iglesia bajo esta posición? Y todos se ponen, oye, traen 10 invitados y todos quieren venir por los 50 soles y quieren acompañarte, pero perderíamos el propósito. Absolutamente lo perderíamos. Porque se volvería como que algo provechoso para nosotros, pero no para el corazón de nosotros. ¿De qué sirve eso? De nada, ¿verdad? Entonces, no es por voluntad nuestra, sino es por la voluntad de Dios. Y aquí, así como en el lienzo, habemos hermanos de todo tipo, con las condiciones que hemos venido al Señor, ¿no? Tardones, que venimos cada cierto domingo y otro, de todo habemos en la vida del Señor. Amén. Y de repente uno viene, otro tropieza, otro sí, otro no, pero delante de Dios todos somos iguales. Y Dios está viendo aquí a este pueblo gentil como una opción de poder salvarlos y darles vida y vida en abundancia. Lo que no ve un judío, ¿verdad? Porque el judío está prejuzgando un poco qué es lo que está haciendo Dios con Pedro. No te puedes ir a meter con los gentiles, ¿cómo te vas a meter? No se puede, para ellos, pero para Dios sí. Por eso que para Dios tú eres algo valioso, hermano, hermana. Algo valiosísimo. Si el hermano o la hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, no te saben valorar, hay un Dios que sí lo puede hacer. Dios, para ti, tú para Él eres lo más valioso que ha creado. Y entonces dice, no a lo inmundo tú puedes desechar, le decía Dios a Pedro. Porque lo que yo he limpiado, dice Dios, tú no lo puedes llamar inmundo. ¿Y cuántos se sienten limpios? No por sus fuerzas, sino porque Dios nos ha limpiado. Yo soy uno de ellos. Y todos somos, en un momento fuimos sucios, rebeldes, tratando de hacer lo que nosotros queríamos, pero hoy tratamos de hacer la voluntad del Padre. Amén. En Jeremías, ¿se acuerdan lo que le pasó a Jeremías? Jeremías, Dios lo manda a predicar y la gente no quería, ¿sí o no? La gente estaba media rebelde, ¿no? Un día sí, un día no. Estábamos como tal vez muchas iglesias aquí. Y Jeremías como que se estaba diciendo, no, ya les prediqué, un día hacen caso, otro día no. Un día llegan temprano, cuando hay fiesta, cuando hay pollada, cuando no, se van. Jeremías estaba un poquito conmovido porque Dios lo había mandado y él tenía un propósito. Pero como que no le cuadraba a Jeremías de que aunque le estaban predicando y le estaban mostrando a un Dios de salvación, las personas no entendían. En Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, le dice a Jeremías, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no
no te conviertas a ellos, le dice a Jeremías. En otras palabras, le comienza a hablar a Jeremías y le dice, hey, yo estoy contigo, pero no trates de ser como ellos, trata de ser como yo, y ellos van a venir a ti. Sí, hay de todo en la viña del Señor, pero hay que ser pacientes, mostrar paciencia, que muchas veces nos falta, ¿verdad? ¿A quién le falta paciencia? Hoy, santo Dios, estos son pacientes, ¿eh? A mí me falta mucha paciencia a veces, ¿no? Pero eso está moldeando nuestro corazón el Señor, a cada uno de nosotros. Y cuando más pides paciencia, ahí te pone el Señor ahí, una persona ahí que te quita la paciencia, ¿verdad? O un paciente, un cliente que te quita la paciencia. Pero, ¿qué te puedo decir? Sé paciente nomás. Y dejar que el Señor trabaje en su voluntad, mas no en la voluntad de nosotros. Porque si mía fuera la voluntad, le dije, oye, ¿sabes qué? Ya, ahí nomás, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, ¿no? Paciencia. Si Jeremías no la tuvo, que fue un profeta y que Dios le hablaba, imagínate nosotros, pues, ¿no? Entonces, pero Dios sí tiene paciencia con nosotros. Dios es paciente. Amén. El viento está por aquí. Muy bien. Volvamos al libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 14. Dice, Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y dice Pedro, estaba contando, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre todos nosotros al principio. Pedro estaba predicando a las personas que no sabían nada de Dios, que no tenían las costumbres religiosas que a veces se tienen en la iglesia, y estas personas creen, porque para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos, han tenido que creer, ¿o no? Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, has tenido que creer. ¿Pero quién les hizo creer? ¿Pedro? No. La palabra expuesta en la boca de Pedro comienza a tener poder. ¿Pero es la palabra de Pedro? No, es la palabra de Dios. La que expone, la que saca a relucir todo de nosotros y te expone, no ante la gente, sino ante ti mismo, y te dice, oye, vamos, tienes que seguir a Cristo, necesitas de Cristo. Y cuando Pedro expone la palabra del Señor, dice que, bueno, acá lo dice literalmente, ¿no? Cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y Pedro dice, oye, ahora recuerdo. Más adelante en el versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Amén. Cuando la palabra de Dios es expuesta, tú y yo podemos exponerla, y las personas que no son creyentes, por exponer la palabra poderosa de nuestro Dios, pueden ser salvos, y no solamente eso, sino que llenos por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y Pedro en todo momento se está maravillando, ¿no? Porque él lo cuenta a cada rato, ¿no? Es que se maravilla cuando tienes una experiencia con tu Dios, eso es maravilloso. Y es hermoso, ¿verdad? Las experiencias que Dios te da es para testimonio, para que la gente pueda convertirse también. Amén. Y Dios te da esas experiencias a ti, a mí, para que nosotros podamos transformar a través de la palabra de Dios a muchas personas. Y estas sean llenas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi hermana Sofía, hace años que no la veo. A mi hermana Sofía ella no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ella. Y ahí más o menos, ¿verdad, pastor? Pastor, amén.
Hace muchos años ya fue eso, pastor. Un día fuimos a predicar con el pastor y pasó esto de las, ¿cómo se llama? Fuimos a predicar no sé a dónde, no me acuerdo los nombres, y eran casi como las 10 de la noche, y allá lo único que te alumbra es la luna nada más. No hay focos, el Estado no llega allá. Si hay carreteras, solamente las principales, pero las otras no hay. O si hay, están mal todavía en estado. Entonces nosotros nos veníamos caminando por la carretera principal y el pastor nos dice, ¿qué te parece si cortamos camino? Digo, pastor, pero por la pista sí hay luz, porque al menos hay foco. No, hermano, yo conozco. Y queríamos ir a la casa de la hermana a descansar, porque ya eran las 10, 11 de la noche. Entonces le digo, pastor, ¿usted sabe el camino? Hermano, si yo he vivido acá toda mi vida. Y dice, pues Señor, llévalo al pastor y yo me llevo a él, pues, ¿no? Así que cortamos camino. Sin luz no había celular, y si había celular no había señal. O sea, yo no llevé mi celular y el pastor tampoco había llevado celular y no teníamos linterna, ¿no, pastor? No había nada. Tu mano no se veía, o sea, en la sierra donde no hay nada, pues no se ve nada. Y felizmente había luna llena, felizmente, porque apenas se veía el pasto cuando caminabas. Y el pastor nos llevó por ahí, dijo el Señor. Estábamos el pastor y mi persona. Entonces yo dije, pastor, ¿es por aquí? Sí, me dice, vamos por aquí, estoy seguro que por aquí. Yo conozco muchos años por aquí, hermano. Estamos caminando en la oscuridad y yo estaba orando, Señor, por favor, guíalo al pastor, ¿no? Y el pastor, tranquilo, hermano, deje de orar que vamos yendo por acá el Señor nos va a guiar, no se preocupe usted. La cosa es que cuando estamos caminando, en eso yo me tropiezo, pastor, ¿qué es esto? Estamos en el panteón, me dice, y yo en mi mente, yo estudié arquitectura, panteón era las reliquias pues griegas, ¿no? ¿Qué, pastor, acá hay ¿no? Algo de esculturas, algo parecido a eso? No, hermano, estamos en el cementerio y estaba pisando una tumba yo. Y yo me quería salir volando porque mi carne decía miedo, ¿no? Mi carne, miedo, ¿no? La carne siempre te hace sentir esos temores. Entonces, cuando llegamos al día siguiente dije, pastor, ¿dónde me habrá traído? No, hermano, me he equivocado, me dice. Pastor, ¿no que usted sabía? No, hermano, ahora sí póngase a orar porque no sabemos dónde estamos. Y al total hemos seguido caminando y hemos desviado, aparecimos en un corral. Y dice, Señor, yo calculaba que ya eran más de las 12 porque lo que hemos caminado en la sierra, cuando te dicen aquisito nomás, el pastor siempre con esa palabra, aquisito, hermano, aquisito, santo Dios. Hemos salido del corral con las púas, ¿verdad, pastor? Y digo, pastor, ¿dónde me he metido? No, estamos en el corral, hermano. Y la vaca me sonaba. Y ya nos hemos encaminado por otro lado. Por aquí es, hermano. Pastor, le digo, ya no le creo, pastor. Ya, discúlpeme, con todo amor del Señor, pero yo no le creo, pastor. Sí, así es la obra del Señor, hermano, me decía. Y cuando al día siguiente, bueno, casi ya a la 1 habremos llegado a la casa de la hermana estaba descansando. Y yo le dije, Señor, gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad tú siempre nos guías. Pero lo más fantástico es que al día siguiente, cuando hemos ido a predicar, se juntaron unos niños, habrán sido unos 20 niños. Allá en ese colegio, en la mañana estudiaba primaria, o sea, no te digo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sino primaria en un salón y secundaria en otro salón. Y había un profesor que salía de su casa el día domingo y llegaba el martes. Y para regresarse a su casa salía el día jueves para llegar el sábado a su casa. Y había una sola enfermera y una técnica, no había doctor. Y estos niños, me acuerdo que le digo, pastor, vamos a juntar algo pues, para comprar la única tienda que había que vendía golosinas pequeñas y vamos a juntarle para ver si lo traemos a los niños, ¿no? Y de repente encuentro un niño por ahí y le digo, oye, ¿tus amigos dónde están? No, hoy día
deben estar en su casa, pero ¿por qué no los llaman? Vamos a hacer una reunión con ellos. Bueno, pues, ¿y qué va a haber algo? Me dice, sí, va a haber sorpresas, vengan, Oye, el muchachito habrá traído como a 30 niños, ¿sí? ¿De dónde habrán salido, hermano? Creo que han faltado al colegio ese día. Porque agarro y su profesor, no, felizmente no ha venido, hermano. Me dice, vamos a, y hemos comenzado a jugar todo. Y predicándole, obviamente, la palabra del Señor. Y después de padecer las noches en las catacumbas o las tumbas, no sé, y después de caminar porque no nos bañamos una semana, ¿por qué no nos bañábamos, hermano? Porque no había agua en ese lugar. A lo lejos se veía el Marañón, ¿verdad, pastor? Pero a lo lejos. Es como que tú te subes y a lo lejos. Y los niños traían en balde sus aguas para cocinar. Y a mí me daba vergüenza decirle, oye, tráeme un baldecito para bañarme. Porque era para su comida. O sea, ¿con qué cara yo pues, oye, dame un baldecito para bañarme? Y teníamos que estar aguantando ahí. Yo aguantando porque yo no estaba acostumbrado a vivir así. ¿Verdad? Entonces, ahí medio cochinitos, el último día se acercaron los niños que ellos sí estaban, porque ellos estaban acostumbrados así, ¿no? Y decía, Señor, por favor, ayúdanos a que los niños puedan escuchar tu palabra. Y hemos cantado, hemos adorado, hemos jugado, hemos saltado. Cuando jugábamos pelota, la pelota cuando se iba, hermano, se iba hasta abajo. No, hermano, no patee mal. Yo soy un poquito malo para el fútbol, pero bueno. Al final, después de hacer la última oración, uno de los niños se va, mis hermanos, espérenme un ratito, no se vaya porque este es el último día que se va a quedar. Sí, hermano, le digo. Niñito, tendrá 7, 8 años. Se va y me dice, espérenme un ratito, no se vaya todavía. Se va y me trae una bolsa con lentejas. Me dice, hermano, este es para su comida, pero trátelo con cuidado. Sí, tranquilo, gracias, le digo. Es que adentro hay 2 huevitos que acaba de poner mi gallina, me dice. Y los he metido en la bolsa de lentejas. Pero por favor, disfrútelo. Y yo decía, gracias, Señor. Porque si este niño es agradecido con lo poco que tiene, ¿cuánto más debo ser yo agradecido con todo lo que tú me das? Y para mí, 2 huevitos y un cuarto de lenteja pagó todo lo que tenía que pagar el Señor. Porque esa experiencia te la da Dios. Te la hace vivir a ti, te la hace pasar a ti, para que tú expongas la palabra del Señor y sepas y entiendas que no es la abundancia que tienes en tus manos, sino es la abundancia que Dios deposita en tu corazón para que tú sirvas a los demás. Que no es por dinero los que nos reunimos aquí, por hacer la pollada, por que el hermano, que cuántas polladas se meterá al bolsillo. No, hermanos. Porque esa apoyada, si se hace, es para el beneficio de muchas personas que tal vez no conocen a Cristo. Así como tú y yo un día estuvimos perdidos como gentiles, extraviados como extranjeros, esta palabra nos pueda llegar a nosotros. Y esta palabra nos pueda transformar a nosotros, pueda transformar a nuestros hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estábamos? Y se acordó Pedro, ¿no? Que había sido bautizado él también en algún momento. Y que ahora no solamente los judíos podían ser bautizados, sino que los gentiles también podrían ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y podían ser no solamente bautizados, sino transformados ellos y sus familias. Y Pedro se da cuenta que ya no era solamente para los judíos, sino que era para toda aquella persona y toda criatura que reconozca a su Señor como su Salvador. Amén. Dice, si Dios pues concedió también, 17, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pregunta Pedro. ¿Quién era yo? Decía Pedro.
para entrometerme en los planos del Señor, en los planes del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para entorpecer el plan del Señor? Si quieres saber a alguien que a Él se le dé la regalada gana, porque es Dios. Si viene un hermano con su pelo teñido y lo que él fuese, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo a esta persona? Por ser como es. Y si es un pescador y yo me creo más santo porque congrego todos los domingos, ¿y quién soy yo para juzgar a esta persona y decirle, tú no, pero yo sí, porque yo congrego todos los domingos, ayuno, mira cómo estoy flaquito, ¿ves? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás y decir, tú no y yo sí? No somos absolutamente nada ni nadie delante de Dios para tomar ese privilegio de Dios, de tomar la decisión, Él a quien escoge y a quien no. Y Pedro se da cuenta de esto, ¿no? Pedro dice, oye, esto no es solamente para nosotros, también es para la gente que no conoce a Cristo, que no tiene nada que ver con nuestra familia espiritual en la ley. Pues Pedrito se enteró que ahí la ley ya estaba desbaratada, porque ciertamente estaba desbaratando la ley, ¿verdad? Eran los circuncisos nada más, pero ahora no, ya no hay ley. Jesús dijo, yo ya no vengo a los circuncisos ni incircuncisos, vengo a todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en mí. Está desbaratando un poquito la ley, porque ya después ya desbarata toda la ley, porque la ley sirve para ser un poco más religiosos, ¿verdad? ¿Qué es la religiosidad? Es algo que de repente decimos que es mejor de esta manera y no de la otra persona que hace de otra manera, porque la manera que hace la otra persona no creo que agrade a Dios, pero lo que yo hago, eso sí agrada a Dios. Eso es religiosidad. Y no nos estamos yendo al extremismo de decir, bueno, aquí nadie ora porque eso también no. Sino que con cada uno trabaja el Señor, de manera diferente, como Él quiere. Amén. Amén. Muy bien. Dice 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Los circuncisos, ¿verdad? Los circuncisos que parecían incircuncisos, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios da el arrepentimiento, ¿verdad? Para la vida plena, para la vida en Cristo, en nuestro Señor. No para que vivas tu vida, dice, sino para que vivas la vida en Él. Luego de esto, no sé si estoy bien con la hora. Bueno, me quedan 10 minutos. Luego de esto, pasan a la iglesia de Antioquía. Dice, el versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Seguían esparciéndose, pero solamente daban la palabra de Dios a los judíos. Pero como que algo no cuadra, ¿no? Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Se estaban dando cuenta que era más fácil predicar a los gentiles que a los propios judíos que sabían de la ley. Porque el religioso dice, bueno, a mí no me predique nada más, yo ya sé ya. Se aparta del Señor, y cuando se aparta del Señor dice, hermano, dice la cosa del Señor que tienes que regresar, Él te sigue amando. No, yo ya sé que me ama ya, hermano. Pero ¿por qué no regresas a la casa del Señor?
Es un poco más duro, ¿no? O sea, de regresar a las cosas del Señor. Y dice la Biblia que los gentiles, los griegos, comenzaron a creer en la palabra expuesta y ellos comenzaron a ser transformados y comenzaron a recibir la salvación. Gloria a Dios por eso. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahí estaba pasando todo el asunto. Antioquía comenzaron a pasar estas cositas, ¿no? De que la gente iba a ser transformada por respuesta a la palabra del Señor. Iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y Bernabé fue enviado, ¿no? O sea, yo no tengo que ver, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que estén predicando a estos gentiles? No puede ser. ¿Quién está haciendo eso? Pedrito ha venido a testificar y se están transformando. Bernabé, y también están siendo bautizados como nosotros. ¿Y quiénes estaban en Antioquía? Había gente que no era religiosa, pues no estaban con sus turbantes, ¿no? Y todas las cosas, ¿no? De repente había uno que estaba medio cochinito ahí, que recién estaba cambiando, siendo transformado por las cosas del Señor. De repente estaba una prostituta, también siendo transformado por las cosas de Dios. De repente estaba otro cobrador de impuestos más. O de repente una persona que ni siquiera sabía que existía la palabra de Dios. Y no estaba acostumbrado a hacer lo que todos hacían en la ley. Y de repente Bernabé dice, no, yo tengo que ir, tengo que verlo. Pues no voy a ir solo porque no me van a creer, tengo que ir con 6 testigos. Y bueno, se fueron a Antioquía. Y cuando llegó Bernabé, en el versículo 23 dice, y cuando llegó, vio la gracia de Dios. ¿Y qué pasó con Bernabé? Se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, estando en el Espíritu, se da cuenta que estas personas que estaban siendo cambiadas y transformadas por el poder de la palabra, y aunque anduviesen de otra manera vestidos, no como los judíos, y aunque tuviesen otras costumbres, no como la de los judíos, él se enamoró de eso, por la gracia que había llegado también a estas personas. Bernabé ya no fue a decir, oye, ¿por qué las has traído? Si son gentiles. No, se da cuenta de que también Dios había tenido misericordia con ellos, así como de nosotros. 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y ahí no queda la cosa, porque Bernabé dice, oye, vamos a buscar a alguien que pueda trabajar con estas personas. Porque como había de todo en la viña del Señor, Bernabé decía, bueno, vamos a ver a quién llamamos. Y adivina de quién se acuerda Bernabé. En el versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y ahí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Desde ese momento en Antioquía comienzan a aparecer los cristianos. O una persona me dice, católica, lo que fuese, me dice, ¿tú crees en Cristo? Sí. Entonces, ¿eres cristiana? Pues no, pues yo no soy evangélico. No, yo te he dicho que eres evangélico, no. ¿Crees en Cristo? Sí, eres cristiano. Tenía un amigo, no sé si ahora vivo, Dios quiera que esté vivo, que con él tirábamos piedras así en el Congreso, ¿ya? Esa historia. Y este amigo siempre me decía lo siguiente: José, tú eres católico, ¿verdad? Sí, le digo, yo soy recontra católico, hermano. O sea, a mí no me digas nada, que yo voy todos los octubres con mi manto morado, a agarrar la cuerda del Señor. Así era yo, porque bueno, mi mamá me había inculcado esas costumbres. Y me dice, ¿pero tú crees en Cristo o no? Sí, le decía. Entonces, ¿eres cristiano? Pues me dice, no, yo no soy cristiano, yo soy católico, le digo.
¿pero crees en Cristo o no? Sí, claro que creo en Cristo. Tú sí eres cristiano, me decía. Digo, pero no soy evangélico, le decía él. Pero no tiene nada que ver, me dice. Y él siempre trataba de explicarme, y fue una de las personas que me inculcaba un poco la palabra del Señor. Incluso me hizo trabajar, ¿no?, en su empresa, en la que él trabajaba también. Y él siempre me decía esto: si tú crees en Cristo, eres cristiano. Estas personas comenzaron a ser transformadas por el poder de la palabra del Señor, y no creían en cualquier cosa, creían en Jesucristo, creían que Dios había levantado a Jesús de los muertos, que Jesús no se quedó en un madero, sino que ahora Él había resucitado. Y estas personas comenzaron a ser salvas por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entre las iglesias había apoyo, ¿verdad? Entre las iglesias había el mismo Espíritu Santo en cada iglesia. Si a una iglesia le faltaba algo, necesitaba apoyo, a pasar hambruna, y lo profetizaban, pues entre ellos se ayudaban, ¿verdad? No había denominación. No, allá saltan mucho, hermano. Déjalo que salten, pues. No, allá están calladitos, no gritan como yo que grito. ¡Gloria a Dios! Ellos están, amén, hermano. Pues esa es la voluntad del Señor. Y cada quien vela por su comunión con su Señor. Yo no te puedo obligar. Y a veces siempre decimos, ¿no?, que alguien quiere trabajar en las cosas del Señor aquí en la iglesia. Ojalá que venga y nos diga: oye, quiero trabajar en las cosas del Señor. Y tratamos de no obligar a nadie. ¿Aquí alguien está obligado a comprar pollada? No, nadie, ¿verdad? ¿Alguien está obligado a trabajar en las cosas del Señor? Nadie, hermano. Porque esto no es por obligación, es porque creemos en aquel que nos amó, aquel que nos sigue amando y nos va a amar por siempre. Amén. Muy bien, siendo ya 12:28, vamos a orar para que Dios, para que nos haga entender también que este beneficio que tenemos nosotros de ser hijos de Dios, también muchas personas puedan venir a los pies del Señor. Que seamos como Pedro, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo, y muchas personas también puedan recibir el Evangelio. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por permitir que un día yo estaba apartado como un extranjero, apartado de ti totalmente, era vil delante de ti, Señor. Tú me hiciste justo, tú me hiciste una persona amada. Gracias, Padre amado. Tengo la convicción y la certeza de que tú eres un Dios de verdad. Creo en tus promesas, Padre amado, esas promesas que han calado mi corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos, por amarnos como nos amas. Aún en nuestras flaquezas y debilidades, tú nos amas, Señor. Este es un hospital de enfermos, Señor, que siempre necesita de ti, Señor. Venimos a ti, Señor, cada día, cada mañana, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, no para beneficio de nosotros, Señor, mi Dios. Si hacemos una apoyada, una actividad, que vengan personas que necesitan de ti. Hay tantas mamás que dejan a sus hijos y se van, le dejan en la escuela dominical, Señor. Oramos por estas personas para que ese día puedan conocer al Señor. Padre amado, bendigo, Señor, cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes, Señor. Y gracias te damos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús.